Hay algo que muchas personas no están notando en la película de Spider-Man Brand New Day, y es que esta película es un ejemplo perfecto de cómo funciona el duelo y la transformación personal. Hola, yo soy Alan Juvenal, mejor conocido como Hubis, y hoy vamos a hablar sobre Spider-Man Brand New Day, pero también sobre cómo la misma película nos da una gran lección sobre el duelo, pero también cómo aprender a lidiar con la pérdida de alguien. Pero antes de hablar del duelo, hay que mencionar algo muy importante, y es que cuando nosotros perdemos a alguien, siempre escuchamos frases como, no te preocupes, todo va a estar bien, o dentro de un tiempo todo estará como antes. Como si vivir un duelo fuera una serie de etapas para terminar justo como empezaste. Pero la realidad es que no, es justamente todo lo contrario. Cuando perdemos a alguien fundamental en nuestra vida, nuestra identidad cambia de manera irreversible. Y justamente las películas del Spider-Man de Tom Holland muestran esto muy bien. Vemos un cambio muy importante desde cómo era Spider-Man en su primera película a cómo lo es ahora. La muerte de la tía May, la pérdida de sus amigos, han provocado cambios físicos en sus poderes. Y claro, la película muestra el cambio en sus poderes porque no deja de ser una película de superhéroes. Entonces utilizan la metáfora del cambio en sus poderes para que nosotros podamos entender de una mejor manera y mucho más sencilla todo este mensaje que nos están dando. El cambio y la evolución de los poderes de Spider-Man es una metáfora sobre cómo el dolor, la represión emocional, el aislamiento y la responsabilidad terminan transformando nuestro cuerpo y toda nuestra personalidad. Incluso pasa algo muy parecido con el personaje de Jean Grey. La muerte de su hermana provoca que sus poderes se expandan de manera extraordinaria. En ambos casos, la pérdida no solamente causa dolor, sino que libera capacidades que estos personajes tenían reprimidas. Y creo que eso es lo más interesante de todo. Porque nosotros siempre sentimos ese miedo del duelo, porque no sabemos si podremos volver a ser la persona que fuimos antes de la pérdida, pero al mismo tiempo nos da miedo no saber en qué clase de personas seremos después de esa pérdida. La verdad es que es algo muy difícil de sobrellevar, pero esta película de Spider-Man nos da una gran lección sobre cómo lidiar con eso. La realidad es que ambas personas forman parte de nosotros. La vida no es simplemente una serie de lugares donde vamos avanzando, y si queremos, podemos regresar al lugar donde estuvimos antes. La vida es algo lineal, es una bola de nieve que entre más gira, más nieve termina recogiendo. Pero eso no significa que, hasta llegar a determinado momento de nuestra vida, finalmente seamos quienes somos. Porque la persona que fuiste antes de la pérdida, la persona que eres mientras estás sufriendo ese duelo, y la persona que serás una vez que lo hayas superado, son la misma persona. Y es que vivir con el duelo después de perder a alguien no nos regresa a ser quienes éramos. Nos transforma en alguien nuevo, llevando con nosotros el amor, las enseñanzas y la huella de la persona que perdimos. Si eres una persona que en este momento está en duelo, tienes que entender esto. Sí, efectivamente, duele muchísimo. Pero es algo natural, es algo que siempre va a pasar, y puedes quedarte en ese espacio de confort en tu vida, lamentándote, sufriendo porque te da miedo y no quieres que vuelva a pasar, o puedes simplemente aprender, levantarte y seguir adelante. Pero tienes que entender una cosa, y es que superar algo no quiere decir que pasó y ya, no es importante. No, superar algo quiere decir que eres capaz de aprender la lección y dejar que forme parte de la persona en la que te acabas de convertir. Como dije, lidiar con el duelo no quiere decir que, oh, ya lo superé, ya todo lo que ocurrió ya no me afecta. No, es simplemente ser una persona que vivió con las consecuencias de haber perdido eso y que todo eso que te afectó te han convertido en una nueva persona. Es una lección difícil y muchas veces nosotros no queremos lidiar con esas pérdidas, pero como dije, es algo natural, es algo que tenemos que llevar y es algo que todos vamos a tener que vivir en algún momento. Al final esta película de Spider-Man nos muestra una historia donde el Hombre Araña no quería seguir siendo Peter Parker y quería vivir solamente con un lado de esta misma persona. Pero como dijo Bruce Banner en esta película, ¿cómo decides qué parte de la naturaleza es la correcta? ¿Cómo decides cuál de las dos personalidades es la que debería predominar? ¿Cómo decides si debería ser Peter Parker o debería ser Spider-Man? Eso es algo que nadie lo puede decidir y que es imposible elegir. Simplemente la vida se trata de estar acumulando experiencias y de seguir evolucionando. Yo sé que es difícil lidiar con el duelo, yo sé que es difícil lidiar con la pérdida, pero son cosas que nos hacen humanos y son cosas que nos hacen seguir adelante.
Muchas veces creemos que al avanzar y al superar esas cosas, estamos olvidando y dejando atrás a las personas que ya perdimos. Pero no, esas personas que ya perdimos forman parte de quienes seremos en el futuro porque aprendimos a seguir adelante con toda la experiencia que vivir el duelo de esa persona nos enseñó. Y sí, yo sé que muchas personas van a decir, "Güey, ¿en verdad una película del Hombre Araña es tan profunda?" Yo creo que sí, yo creo que definitivamente sí, porque a fin de cuentas no es tanto que sea una película de superhéroes, es como la película analiza al superhéroe, le da emociones, le da trasfondo, le da un motivo para seguir adelante. Y si una película de superhéroes, si una película del Hombre Araña nos da una lección tan importante que es, oye, el duelo está bien, forma parte de nosotros, pero no le tengas miedo a la soledad, no le tengas miedo a la pérdida, es algo natural y tenemos que seguir adelante porque es parte de lo que nos forma como personas. Si una película del Hombre Araña nos enseña una lección tan interesante y tan profunda, pues parece que el cine de superhéroes no está tan muerto como muchos creíamos que estaba. Simplemente hacían falta buenas historias. Creíamos que era una sobreexplotación del género de superhéroes, pero no, resulta que lo único que hacían falta eran mejores historias. Entonces, esta es la lección con la que yo me quedo con Spider-Man Brand New Day. A mí me gustó mucho, me encantó toda esta metáfora del duelo. Y yo creo que justamente por eso esta película se separa tanto del resto de películas, no solamente de Tom Holland, sino también del resto de películas de Spider-Man, porque por primera vez estamos viendo cómo en una película en live action, Spider-Man es quien intenta ser el protagonista, separándose un poco de la idea de quién es Peter Parker, separándose un poco de la idea de lo que es esta persona, para centrarse demasiado en solamente ser Spider-Man. Es una película profunda, la verdad está muy bien escrito el guión y creo que en general es de las películas más coherentes y más bien hechas de las últimas películas de Marvel, o incluso me atrevería a decir que es de las películas mejor construidas de todo el universo cinematográfico de Marvel. Está bien dirigida, tiene buenas secuencias de acción, tiene muy buenas actuaciones, pero lo mejor de todo, como dije, es esto, que es una película que busca separarse del cine de superhéroes que hemos visto constantemente en otras películas o incluso dentro del mismo universo cinematográfico de Marvel, para hacer una película un poco más profunda sobre el Hombre Araña. Y espero que este video, si tú no la entendiste de esta manera, espero que este video te haya servido para entender mejor esta película y sobre todo, entender que no estás solo, nadie lo está. Siempre, a pesar de todo, podemos encontrar gente que nos pueda apoyar. Tal vez no entender, pero sí que nos pueda apoyar. No estamos solos. Vayan a ver Spider-Man Brand New Day, es una excelente película. Yo soy Hubis, esto es Cine Galeón. No olvides ir al cine.